músculos, ¿cuáles son los músculos suprayoides que hemos visto hasta ahorita? Hemos visto el músculo digástrico, el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo genioideo, el músculo miloioideo y ya. 4 músculos directos que son los músculos suprayoides. El primero, el digástrico, tiene 2 vientres, un vientre anterior, vientre posterior. Vientre anterior que se origina en la fosita digástrica de la mandíbula. Se va hacia atrás y se encuentra con una polea cartilaginosa, del hueso ioides. Y el vientre posterior se origina netamente de la ranura digástrica que se encontraba por debajo de la apófisis mastoidea en el hueso temporal y se iba a encontrar de nuevo en esta polea fibrocartilaginosa del hueso ioides. Entonces eran 2 músculos que se encontraban, el vientre posterior de posterior hacia anterior y el vientre anterior de anterior hacia posterior, para terminar de adosarse al músculo, a este hueso ioides por esta polea fibrocartilaginosa. Todos estos músculos suprayoides sirven para la función de elevar el ioides y también fijar el ioides, porque recordemos que este hueso ioides es un hueso que está suspendido en el aire y está adosado en su posición anatómica por los músculos. El siguiente músculo que vamos a ver es el estiloioideo, o que se vio fue el estiloioideo, músculo que tiene el nombre de dónde a dónde va, a estilo de apófisis estiloides, ioides del hueso ioides. Entonces se origina en la apófisis estiloides del temporal y se inserta en el hueso ioides. De nuevo tiene la misma función, que es elevar el ioides y mantener el ioides en su posición anatómica. Cuando nosotros hablamos del genioides, el genioideo es un músculo que la mandíbula, nosotros tenemos 4 apófisis: apófisis genis superiores, apófisis genis inferiores. Las 2 superiores sirven para la inserción de estos músculos que son los genioglosos, que sirven para los músculos de la lengua. En cambio, las 2 apófisis genis inferiores sirven para la inserción de estos músculos genioides. Apófisis genis inferiores hacia el hueso ioides. El siguiente músculo que vimos, que es el cuarto, el miloioideo. Músculo miloioideo, cuando nosotros veíamos la mandíbula, teníamos un gran músculo que formaba el piso de la boca. Este músculo se llama miloioideo. El origen va a ser esta línea miloidea que se encuentra por debajo de las gónfosis alveolares, por arriba de esta escotadura mandibular, para terminar de adosarse o insertarse en este hueso que es el hueso ioides. Miloioideo, músculo piso de la boca, se origina en la línea miloioidea y se inserta en el hueso ioides. ¿Cuál es la función? Pues este es netamente, de nuevo, eleva el ioides y como es el músculo que es piso de la boca, va a ser la base de la lengua. Eso es con los músculos suprayoides. Ahora bien, vamos a ver los músculos infrayoides. Los músculos infrayoides seguimos con la misma, no memotecnia, sino el tip, que de dónde a dónde va. Entonces, el primer músculo, uno de los más fáciles, es el homoioideo. Homo de omóplato, ioides de hueso ioides. Entonces, el homoioideo es el único músculo que van a encontrar que está adosado al hueso ioides y se va a ir hacia posterior para terminar de originarse, mil disculpas, de originarse en el ángulo superior en la cara anterior del omóplato. Entonces vuelvo a repetir, ¿cuál es el origen del homoioideo? Se va a originar en el ángulo superior, en la cara anterior de la escápula, para terminar de insertarse en el hueso ioides. Por eso se llama homoioide. Homo de omóplato, ioides de hueso ioide. Como todos estos músculos son los infraioides, son músculos que ayudan a que el ioides pueda descender y de nuevo fijar el ioides en su posición habitual. ¿Ok? El siguiente músculo que vamos a ver se llama el esternocleidoiodeo. El esternocleidoiodeo podemos disecar la palabra. Entonces tenemos esternocleido y ioide. Externo de esternón se va a insertar en la cara interna del manubrio del esternón. Cleido, que va a tener pequeñas fibras que se insertan en el 1/3 interno de la clavícula. Ioides, que netamente se va a insertar en el hueso ioides.
Entonces, de nuevo, esternocleidoiodio. Esternón, cara interna del manubrio del esternón, cleido, un tercio anterior del hueso, la clavícula, ioides, que se va a terminar de insertar en el hueso ioides, en la parte inferior. Recuerden que todos estos músculos son músculos infraioides. La función van a descender, mantener la posición del ioides en su lugar, y este ayuda al descenso de la faringe y el ioides. Entonces, esto es uno de los músculos que permiten el accionar del deglutir, ¿ok? Cuando nosotros estamos trabajando, estos músculos están ayudando a que la faringe se vaya hacia abajo y hacia arriba, ¿ok? Hacer el proceso de la deglución. Vamos con otro músculo. Ya hemos visto dos. Hemos visto el homoioideo, que va del omóplato hacia el ioides. Hemos visto el esternocleidoioideo, que va del esternón hacia el hueso ioides, esternón y clavícula hacia el hueso ioides. Y vamos a encontrarnos directamente con dos músculos que es en forma de peaje, ¿ok? Es como que el músculo no llegó a completarse como debería y dijo, bueno, voy a descansar aquí y después me va a terminar de adosar. Entonces el primer músculo es el tiroideo. Tiro de el cartílago tiroides que nosotros tenemos, que es la manzanita, que los hombres que se le puede ver a los hombres que son de contextura delgada, ¿ok? Entonces, el cartílago tiroides, que es la manzanita de los hombres, hacia el hueso ioides que está por arriba. El origen, la línea oblicua a este cartílago tiroides, se inserta en el borde inferior del cuerpo del ioides y de nuevo la función va a ser la misma: descender la laringe, descender el ioides y mantener el ioides en su posición habitual. Entonces recuerden que yo les dije que este músculo es en forma de peaje, porque no se terminó no dijo, bueno, no alcanzo. Entonces termina perdón, se origina en el cartílago tiroides y ahí es donde comienza otro músculo, es el esternotiroideo. Entonces el esternotiroideo se origina en el esternón, obviamente en la cara interna del manubrio del esternón, y se inserta en este cartílago tiroideo. Entonces, si unimos estos dos huesos, a pesar de que perdón, si unimos estos dos músculos, y a pesar de que este músculo no tiene su nombre esternoioideo, porque ya hay uno, esternocleidoioideo, se lo logró considerar como un hueso infraioideo por su función, que es descender la faringe. Entonces, el esternotiroideo se origina en el cara interna del manubrio del esternón y se inserta en este cartílago tiroides, y el tiroideo se origina en el cartílago tiroides, que es donde termina este músculo esternotiroideo, y se inserta en este hueso, que es el hueso ioides. Entonces, dos músculos que se pueden ver aquí claramente: esternotiroideo, tiroideo, que son los músculos en forma de peaje. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver, entonces podemos ir sacando los nombres de estos músculos aquí. Alguien que me pueda decir cómo se llama este músculo que está aquí. Homoioideo, vientre Perfecto, superior. perfecto. Alguien que me pueda decir cómo se llama este músculo que está ahí. El digástrico. Perfecto, es el ligástrico. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a hacerlo más chiquito. ¿Cómo se llama estos músculos que están aquí? Vamos a ponerle otro color. El ioideo. Ya, muy bien. A ver, perfecto. Lo hiciste bien, que es geni, porque aquí son las dos apófisis genis. Este de aquí sería el genioide. Pero como yo lo apunté hacia acá arriba, muy bien que es en la apófisis geni, pero se va hacia la lengua. Entonces, si te das cuenta de las fibras, se va hacia la lengua. Este es el genio gloso. Entonces, excelente, lo hiciste bien, la verdad. Lo hiciste bien. Este de aquí, Esternoioideo. exacto. El externo y yo.
Entonces, esos serían los músculos del cuello. Ahora vamos a los triángulos. Los triángulos del cuello esto aquí, como les dije al inicio de la clase, es un poco tedioso estudiarlo, más que todo porque es mucho de memoria. Y en mi momento, cuando yo lo estuve estudiando, lo que a mí me tocó hacer es hacer planos. Como no me gustaba escribir en los cuadernos, yo lo escribía en la pizarra, lo borraba, lo volvía a escribir, para delimitar los lados de los triángulos. Entonces, los triángulos del cuello primero podemos dividirlo en dos grandes grupos, un triángulo del cuello anterior y un triángulo del cuello posterior. ¿Cuál es el músculo que va a delimitar estos triángulos? Es el esternocleidomastoideo. Entonces, el esternocleidomastoideo por delante se encuentra el triángulo anterior, que es el magno, por así decirlo, el mayor, y el triángulo posterior. Dentro de este triángulo anterior, que es el triángulo grande, mayor, que está delimitado por el vientre, por el borde anterior del esternocleidomastoideo, por arriba el borde inferior de la mandíbula y como línea medial de la faringe, aquí se van a encontrar varios triángulos. Triángulos como el submentoniano, el triángulo digástrico, el carotidio, el muscular, el de Farabov, el de todo, cada uno de estos músculos aquí y un triángulo posterior donde va a estar delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y como borde inferior está la clavícula. ¿Ok? Entonces, estos son los triángulos MAN. Triángulo anterior y el triángulo posterior. Ahora primero, delimitemos el triángulo anterior. El triángulo anterior, los cuatro triángulos más comunes son triángulo submandibular, que es el que está literalmente debajo de la mandíbula, por eso se llama submandibular. Vamos a tener un triángulo submentoniano debajo del mentón. Recuerden que el mentón es lo que está en la parte medial de la mandíbula, donde está debajo de la boca. Submentoniano, submandibular. Un triángulo carotidio es donde ustedes mismos se ponen los dedos para tocar el pulso de la carótida. Y un triángulo muscular que está por delante donde ustedes tocan el pulso de la carótida. Por detrás del esternocleidomastoideo vamos a encontrar dos triángulos grandes, el triángulo el triángulo occipital y el triángulo homoclavicular y el triángulo frénico que les había mencionado en su momento con el esternocleidomastoideo. Vamos a ir disecando cada uno de estos triángulos. Empecemos con el triángulo submentoniano. Su mismo nombre lo dice, submentoniano, debajo del mentón. Entonces, si está debajo del mentón, el límite superior va a ser la línea inferior de la mandíbula. ¿Ok? ¿Cuál es el límite inferior? Va a ser el hueso hioides. ¿Y cuáles son los límites laterales? Recuerden que al lado del mentón está esta fosita digástrica. Entonces va a ser el vientre anterior del digástrico. Entonces tenemos vientre anterior de digástrico como los límites laterales, un límite superior, que es la línea inferior de la mandíbula, y un límite inferior, que es este hueso hioides. ¿Cuál es el contenido de este triángulo y por qué se lo menciona? Es porque por aquí va a pasar la vena yugular anterior y los ganglios linfáticos submentonianos. Ahora, muy bien. El triángulo, lo que les mencioné es los lados, pero ¿qué es lo que permite el piso? Porque recuerden que todo triángulo tiene un piso, ¿ok? Es como decir, yo hice que este músculo y encontré esto de aquí en este triángulo, pero ¿qué hay más al fondo? Entonces el piso, recuerden que aquí está el músculo que es piso de la boca. Entonces va a ser el músculo miloioideo. Vuelvo a repetir. Límite superior, que es la línea inferior de la mandíbula, límite lateral, vientre anterior del músculo digástrico, de los dos lados obviamente, y el límite inferior, el hueso hioides. ¿Cuál es el contenido? La vena yugular anterior, los ganglios linfáticos y submentonianos. ¿Cuál es el piso de este triángulo? El músculo milohioide. Ahora, vamos al siguiente triángulo. Triángulo submandibular, triángulo digástrico, triángulo submaxilar
Yo le digo triángulo submandibular para acordarme más rápido, que es debajo de la mandíbula, el otro es submentoniano, entonces ya me ubico directo, se me viene la imagen en la cabeza. Entonces el submandibular va a estar delimitado, primero, un límite superior, que es el borde inferior del hueso maxilar o de la mandíbula. ¿Cuáles son los dos límites? Un límite anterior es el vientre anterior del músculo digástrico y el límite posterior es el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Cuál es el piso? Sigue siendo parte de este músculo que es el músculo miloioideo, pero eso no acaba aquí. Aparte del músculo miloioideo, tenemos un músculo que es el músculo hipogloso y el músculo constrictor medio de la faringe. Entonces el piso de este triángulo aquí, que es el submandibular, está dado por tres músculos. Músculo miloioideo por delante, el músculo hiogloso por detrás, este músculo aquí, el hiogloso por detrás, y el constrictor de la faringe hacia más atrás. Entonces delimitado, el piso está dado por tres músculos, miloioideo, hiogloso y el constrictor de la faringe. Triángulo digástrico porque está delimitado por los dos bordes, perdón, por los dos vientres. Yo prefiero llamarlo triángulo submandibular, como ustedes quieren aprendérselo, está bien. Los libros base dicen cualquiera de estos nombres. Entonces, ¿cuál es el contenido? El contenido, a pesar de que aquí en el triángulo submentoniano, que solo tenía una vena y ganglio, en este triángulo, que es el triángulo gástrico, ya entramos netamente a nervio y arteria. Entonces, primero, tenemos una glándula submandibular, tenemos una arteria y vena facial y tenemos dos nervios, nervio hipogloso y nervio miloioideo. Entonces, ¿cómo se lo pueden aprender más fácil esto de aquí? Esto aquí se lo pueden aprender. Está entre los dos músculos, los dos dientes del digástrico. Ahí ya tenemos los dos límites, límite anterior y límite posterior. Y hacia arriba, ¿qué está? La mandíbula. Perfecto, ya están los límites. ¿Qué es el piso? Todo piso que está aquí, como que cerca de la mandíbula, va a ser el miloioideo, de ley. Y por detrás, ¿qué hay más detrás? El músculo hiogloso. Ahora, como estamos cerca de la faringe, lo relacionas, bueno, hay un músculo constrictor medio de la faringe. ¿Y qué pasa por aquí? Arteria y vena facial, como tenemos eh, perdón, tenemos el músculo que es el piso, que es el músculo miloioideo, entonces tiene que pasar su nervio, el nervio miloioideo. Y aparte pasa otro nervio que es el nervio hipogloso. Y ese es con el triángulo digástrico. Ahora, vamos a ir de poco en poco yendo más profundo. Primero encontramos el triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov es uno de estos pequeños triángulos que se encuentran en Testit al fondo y es un triángulo muy característico porque lo encontró del doctor Pigorov. Ahora, el doctor Pigorov dijo, bueno, este de aquí lo delimito para encontrar la arteria lingual. Entonces, el contenido de este triángulo es la arteria lingual. ¿Cuáles son los límites? Tenemos que va justamente por detrás de este gran músculo, que es el músculo miloioideo. Entonces, el límite anterior, músculo miloioideo. Por arriba, que es el límite superior, el nervio hipogloso. ¿Ok? Y el límite inferior o límite posterior, este es el músculo digástrico. Entonces va a ser la polea o el tendón intermedio del músculo digástrico. Vuelvo a repetir, límite superior, el nervio hipogloso, porque recuerden que en este triángulo digástrico, uno de esos contenidos era el nervio hipogloso. Entonces es como que viene Pigorov y le hace zoom, 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 zoom hasta a este triángulo aquí y encuentra este triángulo pequeñito acá, que está delimitado hacia anterior por el músculo miloioideo, hacia arriba por este nervio hipogloso y hacia abajo por este tendón digástrico. Entonces, ¿cuál es el triángulo? ¿Cuál es el triángulo submentoniano? No se puede, no lo puedo editar como que también aquí. Pero el triángulo submentoniano es toda esta porción que se encuentra aquí. De aquí hacia adelante. Todo ese es el triángulo submentoniano. Lo sacas y encontramos este triángulo que es el triángulo de Pirogov. Delimitado, de nuevo.
miloioideo, hipogloso y el tendón del digástrico, que contiene esta arteria lingual. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta con estos tres triángulos que hemos visto? ¿No? Bueno, vamos con otro triángulo, que es el triángulo de Beckler. El triángulo de Beckler, pues recuerden que aquí está el triángulo de Pirogov. Aquí como que en este bordecito de acá. Vamos a ver si lo puedo poner bien. Bueno, ya, no lo puedo poner tan bien, la verdad. Ahí. Digamos que ese es el triángulo de Beckler. Ahí. Como que lo ponemos ahí. Perdón, el triángulo de Pirogov. Entonces, por detrás vamos a encontrar este triángulo que es el triángulo de Beckler. Ahora, ¿cuáles son los límites? Primero, el primer límite que lo podemos determinar aquí es este hueso, que es el hueso hioides. Hacia arriba, ¿cuál es el límite anterior? Va a ser el vientre posterior de este músculo, que es el músculo digástrico. De nuevo, el digástrico vuelve a ser un límite. Entonces, límite anterior, músculo digástrico, límite inferior, el hueso hioides, y el límite posterior va a ser el borde posterior del músculo hipogloso. Hiogloso, perdón, el músculo hiogloso. ¿Cuál es el contenido de este triángulo de aquí? Se encuentra el nervio hipogloso y la arteria lingual. Entonces, Beckler encontró por dónde pasa el nervio hipogloso y la arteria lingual, y Pigorov dijo, bueno, yo voy a encontrar por dónde pasa netamente la arteria lingual. ¿Por qué lo hizo? No se sabe. Quiso poner su triángulo ahí en anatomía y transcurrirlo para adelante. Pero bueno, entonces dos triángulos, triángulo de Pigorov y el triángulo de Beckler. Vamos al siguiente músculo, triángulo carotidio, perdón, al siguiente triángulo, triángulo carotidio. El triángulo carotidio es el triángulo donde uno se puede sentir el pulso. Este aquí es un triángulo lleno de cualidades, de contenido, de piso, es un triángulo un poquito complicado, pero si se lo pasan a repetir es fácil. ¿Cuál es el triángulo? Primero un límite superior, vientre posterior del músculo digástrico. El músculo digástrico, vientre posterior. El límite inferior, el límite posterior, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y el límite anterior va a estar dado por el vientre superior del músculo homohioideo. Este triángulo carotidio, ¿cuál es el contenido? Pues si se llama triángulo carotidio, va a tener la arteria carótida común. Aparte de la carótida común, tiene la bifurcación. ¿Qué quiere decir? La carótida común se bifurca en dos, en carótida interna y carótida externa. Aparte de eso, tiene la vena yugular, porque al lado de la carótida pasa la yugular y pasa los nervios craneales, el glosofaringeo, el vago, el espinal y el hipogloso. ¿Cuál es el contenido de nuevo del triángulo carotidio? La carótida, que se bifurca en carótida externa interna, o la carótida externa interna, que es la bifurcación, la vena yugular interna y los pares craneales, glosofaringeo, vago, espinal e hipogloso. ¿Cuál es el piso de este triángulo carotidio? Va a estar dada por los músculos hiogloso, músculo constrictor inferior y medio de la faringe y el músculo tiroideo. De nuevo, límite superior, borde posterior del músculo digástrico, límite anterior es el vientre superior del músculo homohioideo y el límite posterior es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el piso? Está dada por los músculos hiogloso, músculo constrictor inferior y medio de la faringe y el músculo tiroideo. ¿Cuál es el contenido? Triángulo carotidio, carótida, que se bifurca en dos, carótida interna y externa, la vena yugular interna y los pares craneales glosofaringeo, vago, espinal e hipogloso. Ahora, si nosotros le hacemos suma a ese triángulo, al igual que lo hizo Beckler y lo hizo Vigorov, vamos a encontrar un triángulo de Farabov. El triángulo de Farabov va a estar delimitado. Un límite posterior, la vena yugular interna. Un límite superior, el nervio hipogloso. Y un límite anterior, una vena, que es la vena tirolingo-faringofacial.
¿Cuál es el contenido de este triángulo de Farabov? Es la bifurcación de la carótida primitiva en interna y externa. Y esto es lo que les hablaba, que la carótida viene, se bifurca a nivel de C4 o C5, se hace interna y se hace externa, y la externa ahí empieza con sus 7 ramas en la carótida. Entonces el Farabov es donde se encuentra la bifurcación de la carótida en primitiva, interna y externa, con la vena tirolingo-faringofacial como límite anterior, límite posterior la vena yugular interna y el límite superior el nervio hipogloso. Ahora, siguiente músculo, perdón, siguiente triángulo es el triángulo muscular. El triángulo muscular, pues su mismo nombre lo dice, va a contener músculos y se va a encontrar en la parte medial debajo del hueso hioides. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? Vamos a tener un límite lateral superior que va a estar dada por el vientre superior del músculo homohioideo. Vamos a tener un límite lateral inferior que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y el límite medial va a ser la línea media de la faringe. Entonces ahí se encuentra este triángulo que es el triángulo muscular. ¿Cuál es el contenido de este triángulo aquí? Es netamente contenido muscular y de glándulas. Se contiene el esternotiroideo, esternoioideo, el timo, glándula tiroides, glándula paratiroides, la tráquea y el esófago. Hasta ahí. Preguntas, chicos, con de Becklar, carotidio y de Farabov y el muscular. No. Bueno, seguimos. Vamos con los triángulos posteriores. El primer triángulo que vamos a encontrar aquí es el triángulo occipital. Occipital porque está literalmente debajo del hueso occipital. Tenemos un límite anterior que es el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior que es el borde anterior del trapecio. Y el límite inferior que está por el vientre posterior del homoioideo. El contenido de este triángulo occipital es abundante. Pasa la vena yugular externa, la arteria cervical transversa, el plexo cervical, el nervio espinal o accesorio y los troncos primarios del plexo braquial. Entonces volvemos a la misma ideología bueno, la misma fantasía que les dije hace un ratito. Imagínense que un paciente venga, que les tiraron un machetazo de atrás, o sea, que lo cogieron de espaldas y pum, le metieron un machetazo en la espalda justo a nivel del cuello a este nivel. Entonces, ¿qué pasa si viene y se secciona el plexo braquial? Pues deja sin movimiento al brazo. ¿Ok? Ese es con el triángulo occipital. Por debajo de este triángulo occipital vamos a encontrar este triángulo que se llama el triángulo supraclavicular. Supraclavicular porque está literalmente por arriba de la clavícula. Va a tener, este aquí es como que tiene cuatro bordes, pero igual se lo considera como triángulo. Primero, el límite inferior, que es el borde superior de la clavícula, el límite, el límite superior, que es el vientre posterior del lomo ioidio, y el límite anterior, que es el esternocleidomastoideo en el borde posterior. Entonces el triángulo supraclavicular va a estar delimitado, primero, en el límite inferior por el borde superior de la clavícula, en el límite superior por el vientre inferior del músculo homoioide, en el límite anterior por este borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el contenido de este triángulo supraclavicular? Va a contener la tercera porción de la arteria subclavia, va a tener los ganglios linfáticos supraclaviculares, la arteria supraescapular y la fosa supraescapular mayor. Y para terminar, tenemos un triángulo que es el triángulo de Seilot. El triángulo de Seilot, también llamado triángulo frénico, es el triángulo que se va a encontrar entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo. Entonces, entre los dos esternocleidomastoideos tenemos este triángulo que es el triángulo frénico, triángulo de Seilot,
delimitado límite anterior, fascículo external del esternocleidomastoideo, límite posterior, fascículo clavicular del esternocleidomastoideo, límite inferior, el borde superior de la clavícula, y contiene el nervio frénico. ¿Qué es lo importante del nervio frénico? Es el nervio que te ayuda con la respiración. O sea, si por algún motivo, por desgracia, viene y se te lo llevan el nervio frénico, ya no puedes respirar por tu cuenta y literalmente te vas a ahogar. ¿Y ya? ¿Alguna pregunta, chicos, con alguno de los triángulos, con algún tema, algún músculo que hemos visto? ¿No? Pues bueno, chicos, entonces podemos dejar hasta ahí la clase del día de hoy y nos estamos viendo, si no es mañana, es el fin de semana. Eso sería todo. Gracias.